Entre diciembre de 1968 y octubre de 1969 sucedieron una serie de asesinatos, llevadas a cabo por un autodenominado asesino del Zodiaco, que firmaba con un círculo y una cruz en su interior. Las únicas víctimas confirmadas fueron 10 hombres y 3 mujeres. Solo 2 sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del asesino, aún desconocida. El Zodiaco atacó a las 7 víctimas conocidas en Benicia, Vallejo, Lago Berlieza y San Francisco entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. Las víctimas mortales fueron 4 hombres y 3 mujeres, de edades entre los 16 y 29 años. Y al igual que Jack el Destripador, también envió cartas a la policía y a los periodistas, pero no solo cartas ordinarias, sino también cartas cifradas. Pero después del último asesinato, que fue Paul Stine, desapareció y nunca se volvió a saber nada de él. La pregunta es, ¿algún día sabremos quién fue el asesino del Zodiaco? El 20 de diciembre de 1968, en el camino del lago Herman, en la cercanía de los límites de la ciudad de Benicia, en California, aparecerían 2 jóvenes asesinados de 17 y 16 años. Eran Betty Lou Jensen y David Faraday. Sobre las 22 horas, la pareja se estacionó en el cruce del camino al lago Herman. Justo en ese momento, un automóvil se estacionó al lado de ellos, disparando en contra de Faraday solo una vez y a la cabeza, y 5 veces a la espalda de Jensen, quien intentó huir. Fueron encontrados minutos después por Stella Borges, quien vivía cerca de ahí. Y así comenzaría esta serie de homicidios y la historia del llamado asesino del Zodiaco, que después de más de 50 años no se conoce su identidad. En la madrugada del 4 de julio de 1969, en el aparcamiento del campo de golf Blue Rock Springs, en Vallejo, California, Mike Domingue y Darlene Ferrer fueron atacados con un arma de fuego. El Zodiaco se acercó al coche y con una linterna les alumbró directamente a la cara para cegarlos. Entonces disparó con una Luger 9 milímetros. Ella murió en el hospital y él sobrevivió al ataque, a pesar de haber recibido disparos en el rostro, el cuello y el pecho. A las 12:40 de la mañana del 5 de julio de 1969, una llamada anónima afectada por un hombre informó al departamento de policía de Vallejo lo sucedido. No solo eso, confesó que lo había hecho y que era el asesino de Jensen y de Faraday, que fueron asesinados 6 meses atrás. Y así es como se seguiría escribiendo la historia del asesino del Zodiaco. El 27 de septiembre de 1969, el Zodiaco volvería a atacar. Esta vez atacaría a Brian Hartnell y Cecilia Shepard, que se encontraban en las orillas del lago Berlieza. Un hombre se les acercó tras esconderse detrás de un árbol y sin que Cecilia pudiera cerciorarse de su presencia. Usando una capucha negra de verdugo, se aproximó a ellos con una pistola en la mano. Al atar a ambos de las manos, los recostó en el suelo y los comenzó a apuñalar. Lamentablemente, Cecilia Shepard moriría, pero Brian Hartnell sobrevivió para dar una descripción de su atacante. But he told me at that time that he had killed a guard getting out of a prison, and so I did take him as a killer. To me, a killer isn't a normal person, so I assumed at the time that something was wrong. But as far as a psychopath or any other aberration, I really didn't realize at the moment. I wasn't concerned because I was cooperating with him, and I expected that he would cooperate with me. And I tried to be as accommodating under the circumstances as possible to save the girl, any harm. He wanted our money. And I actually laughed at the moment because I told him, I says, I've only got 75 cents in my pocket. And I says, you're welcome to have it. But if you need help, I'm sure I can give you help otherwise. And I asked him what his problem was. And he mentioned that he was a convict trying to get to Mexico and needed money and transportation. And I offered him assistance. I told him what I was doing in school and that if I could be of any assistance whatsoever, I offered him my phone number, anything like this, and this just isn't what he wanted. He said he wanted money, and I was really sorry. I said, you've got to check if I'd really like to help you, if you'd be willing to accept help. He said, well, what I need right now is to get you tied up. He pulled some cuts of 3-foot lengths of clothesline. It's actually plastic. It's the kind that's hollow in the center. And he handed those to Cecilia and asked her to tie me up. Of course, she was real nervous and tied me rather loosely. And he came and he tightened the knots up, and then he tied her up. And we continued a dialogue along most of this time. A las 7:40 p.m. el Zodiaco llamó desde un teléfono público para denunciar su crimen. El teléfono fue encontrado aún descolgado. Los detectives fueron capaces de tomar huellas dactilares aún frescas del teléfono, pero no lograron hacerlas coincidir con ningún sospechoso. El 11 de octubre de 1969, el Zodiaco atacaría por última vez. Esta vez abordaría el taxi de Paul Stine, en el cruce de las calles Mason y Gary, esta vez en San Francisco, California. Pidió que lo llevara a las calles Washington y Maple de la comunidad vecindaria de Presidio High. Al llegar a la esquina, el Zodiaco le disparó a la cabeza con un arma para después tomar sus llaves, su cartera y huir, y le quitó la camisa. Fue visto por 3 adolescentes que estaban del otro lado de la calle a las 9:55 p.m. Gracias a los jóvenes que lo vieron es que se creó este retrato robot.
14 de octubre de 1969, el periódico Chronicle recibió una carta más del Zodiaco, esta vez conteniendo una muestra de la camisa de Paul Stine, como prueba de que él era el asesino. Al igual que Jack el Destripador, el asesino del Zodiaco enviaba cartas, pero las enviaba codificadas. El 1 de agosto de 1969, 3 cartas escritas por el asesino llegaron a las redacciones del Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. En ellas, casi idénticas entre sí, se reconocían los 3 crímenes e incluía un criptograma de 408 caracteres que develaba su identidad. El Zodiaco fue muy claro: o las cartas se publicaban en primera plana o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. Por suerte el Zodiaco no atacó, pero las cartas pudieron leerse en la primera plana de los periódicos. La policía no pudo descifrar el criptograma. Se preguntaban si alguien podría descifrar la carta. ¿En algún momento sabrían quién es el Zodiaco? La primera carta del Zodiaco fue decodificada el 8 de agosto de 1969, una semana después de que se recibiera, por Donald y Betty Harden, un matrimonio de Salinas, California, aficionados a la investigación. La carta decía lo siguiente: me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el ser humano es el animal más peligroso de todos. Matar algo es lo más excitante. Es mejor que tener sexo con una mujer. Lo mejor de todo es que cuando muera, renaceré en el paraíso, y a todos los que he asesinado serán mis esclavos. No les daré mi nombre porque tratarán de detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. Al final había una palabra que no había podido ser decodificada. El 8 de noviembre de 1969, el Zodiaco envió otra carta codificada con 340 caracteres, pero no sería descifrada hasta 51 años después, el 5 de diciembre de 2020, por David Oranchak, Sam Blake y Jan Van Hack, especialistas en matemáticas y software, y la carta decía lo siguiente: espero que se estén divirtiendo en tratar de atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo cual trae a colación algo sobre mí. No tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso. Todo más pronto porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí, donde todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso. Así que tienen miedo de la muerte y yo no tengo miedo de la muerte, porque sé que todo será fácil en el paraíso de la muerte. Aún queda una carta por decodificar y al parecer el nombre del Zodiaco está en ella. El 30 de octubre de 1966, Cherry Joe Bates pasaba la tarde en el anexo de la biblioteca del colegio de Riverside, que se cerró a las 9 p.m. Vecinos informaron que escucharon un grito cerca de las 10:30 p.m. Cherry Joe Bates fue encontrada muerta a corta distancia de la biblioteca, entre 2 casas abandonadas en proceso de demolición, debido a la renovación de las instalaciones del campus. Se descubrieron huellas de calzado del tipo militar en el lugar del asesinato un mes después. El 29 de noviembre de 1966, la policía de Riverside y el Riverside Press Enterprise recibieron una carta titulada La Confesión. En ella el autor aseguraba ser el responsable del asesinato de Bates. Daba detalles del crimen no revelados y advertía que no era la primera y no sería la última. El 22 de marzo de 1971, una presunta postal del Zodiaco dirigida a Paul Avery fue enviada al Chronicle. En ella aparentemente se adjudicaba la desaparición de Donna Lass, ocurrida en Salt Lake Tahoe, en California. El 4 de junio de 1963, el estudiante de preparatoria Robert Domingos y su novia Linda Edwards fueron tiroteados en una playa cercana a Lowpoke, California. El atacante les disparó en varias ocasiones en la espalda y el pecho con un arma calibre 22. Entonces colocó los cuerpos en una pequeña cabaña e intentó incendiarla. El asesino del Zodiaco se atribuiría más de 37 homicidios, pero la policía nunca pudo comprobar si era verdadero o falso. Tal vez nunca sabremos si también fueron víctimas del asesino del Zodiaco. Durante la noche del 22 de marzo de 1970, el Zodiaco intentaría otro ataque. Kathleen Jones iba de San Bernardino a Petaluma, California, para visitar a su madre. Embarazada de 7 meses, llevaba al lado a su hija de 10 meses de edad, mientras se dirigía hacia la carretera 132 cerca de Modesto, California. Un hombre la detuvo para apretar las tuercas de la llanta del auto, pero metros adelante la llanta del auto se salió. El hombre se ofreció a llevarlas en su auto hasta la estación de servicio más cercana, pero al no detenerse, al llegar a un cruce la mujer se bajó junto con su hija. El hombre trató de perseguirlas, pero al ver un camionero que se acercaba prefirió huir. Kathleen Jones fue rescatada por el camionero. Cuando la policía comenzó la investigación, no pudo comprobar que se trataba del asesino del Zodiaco. Arthur Leigh Allen nació el 18 de diciembre de 1933 y murió el 26 de agosto de 1992. Era el sospechoso número 1 a ser el asesino del Zodiaco. En julio de 1971, un amigo de Allen denunciaría lo que sospechaba de él al departamento de policía de Manhattan Beach. Se le encontraron cuchillos con rastros de sangre como los utilizados en el asesinato del lago Berlieza. Utilizaba el mismo calzado encontrado en una escena del crimen y un reloj con el mismo símbolo del Zodiaco. Lamentablemente, al hacer pruebas de ADN con el obtenido en las escenas del crimen y las cartas no coincidían con Allen. La policía tenía pruebas, pero no tenía formas de hacerlas coincidir con el sospechoso. ¿Arthur Leigh Allen era el asesino del Zodiaco? Es una respuesta que tal vez nunca sabremos.
El 5 de octubre de 2021, un grupo compuesto de varios investigadores y reporteros llamado Case Breaker afirmaron que después de 2 años de investigación, finalmente habían descubierto la identidad del asesino del Zodiaco. Su nombre sería Gary Francis Post, quien moriría en 2018. La nueva evidencia incluye una foto del cuarto oscuro de Post, donde se puede ver una cicatriz en su frente. Coincide con el retrato robot del famoso asesino dibujado por la policía en 1969 y en un reloj encontrado en una escena del crimen, pero hasta la actualidad no existe evidencia de ADN que avale tal caso. Al parecer solo son conjeturas, y en el caso del asesino del Zodiaco existen más preguntas que respuestas. ¿Algún día sabremos quién se escondía tras el asesino del Zodiaco? En 2007, un hombre llamado Dennis Kaufman aseguró que su padrastro Jack Torrance era el Zodiaco. Kaufman entregó varios objetos al FBI, incluidos una capucha similar a la que usaba el Zodiaco. El análisis de ADN realizado por el FBI arrojó datos no concluyentes en el año 2010. En el 2009, un episodio de la serie Mystery Quest de History Channel puntó hacia el editor Richard Gaikowski porque su apariencia se asemejaba al retrato robot, porque Nancy Solver, la despachadora de la policía de Vallejo que fue contactada por el Zodiaco, identificó en una grabación de la voz de Gaikowski como la misma voz con la que había hablado. Next call I got was about 12:40. And that's the call that I received from the man who was subsequently called Zodiac. He spoke in a monotone. It's like he had rehearsed it or was reading what he was saying. He had a very non-emotional voice. You know, his first words were, "I want to report a double murder. If you'll go 1 mile east on Columbus Parkway to the public park." And I said, "Yes, sir, we have a report of a shooting in that area. I still need to get your name and your location." And he said, "You'll find the kids in a brown car. They were shot with a 9mm Luger, and I also killed those kids last year." I got a very taunting, scary type, creepy feeling from the call. And when he got to the end of his statement, it's hard for me to duplicate, but instead of just saying, "If you read my report, it means nothing. But if you hear, you know, if you could have heard, I can't explain it as well as I still hear it." You know, it was from somebody who was really out there. But his voice really changed when he came to goodbye. And it wasn't just goodbye. Now it may sound a little silly to people. It didn't to me at the time. But he said something like, "Goodbye." And he hangs up. And I'm just kind of sitting there thinking, "Oh my God." Final, como en el caso de Jack el Destripador, la policía tenía tantos sospechosos que era imposible investigarlos a todos. En una carta fechada el 20 de abril de 1970, el Zodiaco escribió: "Mi nombre es", seguido de 13 caracteres. Hasta la actualidad no ha podido ser decodificada. El 27 de octubre de 1970, el reportero del Chronicle, Paul Avery, recibió una postal de Halloween firmada con una letra Z y el símbolo del Zodiaco. El Zodiaco envió una tarjeta de felicitaciones sellada el 28 de abril de 1970. La postal decía: "Espero que ustedes gocen cuando tenga mi explosión", seguido por la firma del Zodiaco. El 3 de marzo del 2013 reportó que una tarjeta postal navideña enviada al Chronicle sellada en 1990 en Eureka, California. Al parecer esta sería la última carta del Zodiaco. Tal vez nunca sabremos la identidad de este mítico asesino, y al igual que Jack el Destripador, apareció y desapareció y nunca se volvió a saber nada de él. Ignorantia ad sapientiam, ex luce ad tenebras.